Vale, yo voy a hablar del artículo 12, del derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley, ¿sí? A mi gusto debería tener un número más bajo, no debería estar en el número 12, ¿eh? Debería estar bastante más arriba, sinceramente. Porque ¿no? El derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley es conocido como el derecho a tener derechos, ¿sí? ¿No? Que te reconozcan la capacidad jurídica para ejercer tus derechos, ¿no? Básicamente, ¿sí? Lo que plantea el artículo 12 es que la capacidad jurídica es universal, es decir, que todas las personas tenemos derechos a ejercer nuestros derechos, ¿sí? Eso que estaba en la máxima, ¿no? de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comienza así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De que todas las personas somos iguales ante la ley, pues resulta que, como nos había explicado antes Patricia Cuenca, nos estamos olvidando más de medio siglo después, todavía no hay colectivos de personas que somos, ¿no? El colectivo asterisco, ¿no? Así que todas las personas somos iguales ante la ley y al lado de personas pone un asterisco, excepto estos, ¿no? Que vendríamos a ser nosotros. Antes de seguir, me gustaría comenzar con un chiste, ¿no? Que explicaba, ¿no? Que en las épocas del apartheid en Sudáfrica, que había tantos problemas, ¿no? De racismo y demás, que digamos que los negros se tenían que sentar en el fondo del autobús y los blancos adelante. Un día un autobusero se paró y dijo: se acabó, aquí no hay más blancos ni negros, somos todos verdes. Bravo, bravo, muchos aplausos, le pusieron premios y demás. Bueno, los verdes oscuros al fondo y los verdes claros delante. Sí, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros somos los verdes oscuros de los derechos humanos. ¿Qué dice el artículo 12? El artículo 12 tiene 5 puntos y los 2 primeros se refieren básicamente a quién tiene, ¿sí? Capacidad jurídica, dónde y cuándo se tiene. Básicamente, ¿sí? Es la idea de que las personas con discapacidad tienen derecho, ¿no? En todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida quiere decir también en el ámbito del tratamiento, ¿sí? Esto está establecido por la Convención, ¿sí? Y los siguientes 2 puntos, el 4 era muy largo, recorté un poquito, básicamente se refieren, ¿sí? A cómo garantizar, por lo tanto, el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿sí? Y establece dos cuestiones. La primera es el acceso al apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, y el segundo es proporcionar salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, ¿sí? Son 2 cosas diferentes, y que esto, digamos, si se entendiese bien y se aplicase de manera adecuada y se aplicase, como se decía antes, con una perspectiva global, ¿sí? Nos permitiría dejar de seguir trabajando con esta perspectiva de sustitución de la capacidad jurídica que tenemos ahora, actualmente, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud mental estructural y sistemáticamente basado en la vulneración de derechos humanos. Alguien antes preguntaba y sabía, pero que estamos vulnerando derechos. Pues sí, lo siento mucho, pero sí, a veces es feo mirarse en ese espejo, como nos ha pasado a muchos hombres, ¿no? Yo qué sé, que hemos sido machistas, sí, hemos sido racistas, sí, porque estamos educados de esa manera, ¿sí? Y hemos estado trabajando y hemos sido educados, y nuestra práctica cotidiana ha estado basada en un marco de posibilidades. Y el marco de posibilidades nos decía que la mejor manera de trabajar era la que estábamos haciendo hasta ahora. Pero resulta que el marco de posibilidades ha cambiado y no se ha entendido del todo bien cuál es el nuevo marco de posibilidades, ¿sí? Y el punto 5 del artículo 12 se refiere sobre todo a poder decidir sobre los propios recursos económicos, ¿sí? Básicamente tendría que ver, ¿no? Con no solamente, digamos, abandonar la sustitución de la capacidad jurídica en lo que son los sistemas de tutela, sino también lo que son las curatelas, ¿sí? Que las personas tienen, ¿no? Potestad de controlar sus propios recursos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas, etc., ¿sí? Esto es lo que dice la Convención. ¿Qué sucede? España la firmó y la ratificó en el año 2008, hace un montón de años que España la firmó y la ratificó, ¿sí? Hace ya 12 años que España la ratificó. Yo creo que no hace falta que yo lo diga, que no se ha cumplido, que se sigue incumpliendo, ¿no? Que España sigue basando, ¿no? Todo lo que es el abordaje de la discapacidad psicosocial, vulnerando el marco jurídico de derechos humanos internacionales, ¿sí? Una vez que está ratificada la Convención, se incorpora al marco jurídico estatal y está por encima de todas las leyes estatales, incluyendo las leyes orgánicas, excepto la Constitución. Y eso quiere decir que todo el marco jurídico estatal tiene que cambiar para cumplir con la Convención, cosa que no se ha hecho. ¿No? Las obligaciones que supone o suponía, ¿sí? Que supone tener ratificada la Convención son estas, ¿sí?
Eh, reconocimiento de la capacidad jurídica universal, ¿sí? Que no se la podemos quitar a nadie, ¿sí? Abolición de todos los regímenes de sustitución de la capacidad jurídica, por lo tanto, tienen que desaparecer las tutelas y las curatelas. Y evidentemente todas las entidades que dedican a tutelas y curatelas o tienen que repensarse o tienen que dejar de trabajar. Para poder hacer eso, instalar un sistema de apoyos voluntarios a las tomas de decisiones, proveer de salvaguardias y, en este caso no se aplica a España porque no teníamos, pero abolir las leyes actuales sobre salud mental que están basadas en la sustitución de la capacidad jurídica. Para que quedara claro, ¿sí? Para que quede claro, la ONU ya lo ha especificado que eso, la tutela plena y parcial, la interdicción judicial, que es como le llaman en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, muchos le llaman interdicción a las tutelas, la curatela, la curaduría, las leyes sobre la salud mental que permiten el tratamiento y los internamientos involuntarios. Todo eso es contrario al marco de derechos humanos de la Convención y todo eso tiene que desaparecer del marco jurídico estatal, ¿sí? Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que se nos hayan pasado 12 años y esto siga, ¿no?, su curso adelante y no se haya cambiado nada, ¿sí? Cuestión también que está establecido, ¿sí? Los estados no pueden limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, más bien tienen que protegerla contra toda injerencia en todos los aspectos de la vida, incluidas las decisiones relativas a tratamientos médicos, a la vida independiente o a las cuestiones financieras, ¿sí? Esto no creo que tenga mucho que ver con la práctica que venimos arrastrando, ¿no?, a lo largo de los años. Quien más tiempo tiene, pues sabe que durante más tiempo esto se ha venido vulnerando o incluso más intensamente, si nos vamos un poco más atrás en cómo se pensaba en el abordaje de los problemas de salud mental, tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario o en el ámbito comunitario. Es responsabilidad de los estados no producirla ni cronificarla, ¿sí? Y garantizar el acceso a los apoyos. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un sistema basado en el principio paternalista del interés superior. Este concepto del interés superior viene de la Declaración de los Derechos del Niño, ¿sí? Y de alguna manera se ha adaptado, ¿sí?, para tratar a los adultos como si todavía fueran menores de edad jurídicamente incapaces de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque están basados, me ha gustado mucho el tema, ¿no?, que se abordar el tema del estigma, ¿sí? Porque está basado en algunos prejuicios básicos que están absolutamente arraigados en la sociedad y también están profundamente arraigados entre las personas profesionales. Prejuicios de peligrosidad, de incapacidad, de desresponsabilización, etc., ¿sí? Es interesante saber que los estudios dicen que los profesionales de salud mental puntúan mucho más altos en índices de prejuicios que los profesionales de atención primaria o que la población general. Eso es llamativo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que pasa eso? Bueno, tiene una explicación bastante... No, podría haber más, pero tiene una muy... Sí, hay una que es la que dan estos estudios, pero podría haber más. La que dicen es que hay un sesgo de evaluación cognitiva que tiene que ver que se encuentran las personas en los peores momentos en los que se encuentran o que trabajan con las personas que han seguido procesos de cronificación. Y por lo tanto hay una generalización y se evalúa a las personas como si las personas tuvieran esas dificultades y no fuese una consecuencia de todas esas barreras psicosociales, ¿sí? ¿Por qué se le dice discapacidad psicosocial y no discapacidad mental, ¿no? Porque si siempre hablamos de discapacidad por motivo de salud mental, ¿por qué se dice discapacidad psicosocial? Porque en el modelo relacional social de la discapacidad que propone la Convención, a diferencia del modelo biomédico, como nos explicaba Patricia Cuenca, la tara no está en la persona, la tara está en la interacción con el entorno. Lo que hay que cambiar, lo que no está bien, es el entorno. En nuestro caso, las barreras no son sensoriales, por lo tanto no es discapacidad sensorial, ni son barreras físicas, son barreras psicosociales que tienen que ver precisamente con el estigma y el autoestigma, ¿no? O con, digamos, el marco de derechos que tienen menos derechos que el resto de la población. Y también tiene mucho que ver con que estamos usando desde hace muchas décadas un sistema categorial de diagnóstico que clasifica tipos de seres en lugar de estar utilizando sistemas dimensionales como se utilizaban antes y como hay algunos países que ya están volviendo. La sintaxis básica de la discriminación es la distinción nosotros-ellos, es pensarnos como categorialmente diferentes de la normalidad. Dicho todo esto, un ejemplo, podría recoger muchísimos más, ¿sí? Esto ha salido, digamos, cuando se elaboró la guía de derechos, se hicieron diferentes tipos de grupos de discusión y se recogieron testimonios para saber, digamos, qué tipos de derechos estaban vulnerando más habitualmente y de qué manera, ¿sí? Y este testimonio cogimos como, digamos, como ejemplar, pero es que hay muchísimos testimonios de esto que lo que te explican las personas que se vulneran
todos los derechos, ¿sí? Si alguien se lee la convención y dice, ¿qué derechos se está vulnerando aquí? Pues quedan pocos que no se estén vulnerando, ¿sí? Y que tiene básicamente, bueno, lo leo, ¿sí? Llegó el día que me negué a tomar esta pastilla porque me daba cuenta que me sentaba mal. Les dije que no me volvía a tomar esta pastilla. Total, que llamaron a los enfermeros, vino el de seguridad, todo. Me pusieron inyección y contención. Como era viernes y la doctora se había ido hasta el lunes, no me dieron el alta. Y yo no me callaba desde la sala de contención. ¿Pero qué me están haciendo si yo sé que tengo una enfermedad y no he hecho nada a nadie? Yo les avisaba que yo no iba a hacer daño a nadie y no me escuchaban. O sea, 48 horas en contención, atada de manos y pies. Y esto crea en ti una sensación terrible, terrible. Simplemente para decir, porque a veces se escucha esa idea, ¿no?, de que la involuntariedad y la coerción es por tu bien, ¿sí? Los estudios dicen exactamente lo contrario, que la involuntariedad y la coerción incrementan las probabilidades de que las personas hagan procesos de cronificación, entre otros motivos, porque no van a pedir ayuda cuando se encuentran mal, ¿sí? Y por lo cual llegas muchísimo peor a los servicios, ¿sí? Las intervenciones involuntarias y coercitivas son iatrogénicas. Por lo tanto, eso de que lo hacen por tu bien hay que comenzar a repensarlo, ¿sí? Y no solamente lo decimos, digamos, de los movimientos activistas, es lo que dice la investigación científica internacional de manera sistemática. Bueno, básicamente lo que decíamos antes, ¿no?, que los profesionales lo que dicen eso, ¿no?, que a veces parece que nos quedamos definiendo a la persona por el peor momento en el que está, ¿sí? Y que cuando hacemos cosas en las que violamos derechos es porque no consideramos al otro como un igual. Nos pasa muchísimo cuando hablamos para profesional. Yo también soy profesional, eso de que hay categorías de personas, tú que eres usuario, familiar o profesional, como si fueran categorías dicotómicas, las personas podemos serlo todo, ¿sí? Sí. Pero muchas veces, bueno, hay esa idea, ¿no? Digamos, nosotros tenemos esa reacción que nosotros hacemos la analogía con lo que pasaba con el feminismo, ¿sí?, que el clásico de not all men, ¿sí?, que no todos los hombres somos machistas, ¿sí? No estamos diciendo que tú personalmente o que todas las profesionales que trabajan en salud mental, ¿no?, hagan esto, pero tenemos un sistema estructural y sistemáticamente machista, como tenemos un sistema estructural y sistemáticamente vulnerador de derechos humanos en el abordaje y la atención a la discapacidad psicosocial, ¿sí? ¿Cómo pudimos llegar al 2020 así? Muy simple, porque se sentó jurisprudencia. Cuando España firmó y ratificó la convención, rápidamente hubo quien llevó, ¿sí?, a tribunales un caso de incapacitación para revertirla basándose en la convención, que acabó llegando al Tribunal Supremo, y la sentencia del 29 de abril de 2009 decía que el marco jurídico español sí que cumplía con la convención, ¿sí? Se quedaron tan a gusto diciéndolo, usaron como 3 argumentos, digamos, ¿no?, para decir que lo cumplía. Yo no soy jurista, he recogido algunas partes de esta, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dicen, una de las cosas que dice esa sentencia es que igual la convención no se refiere a todas las personas, ¿sí? Se referirá a algunas, pero a otras no se aplica para todas. Este argumento lo repite María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, cuando hizo la comparecencia el año pasado, en marzo, ante la ONU, ¿sí? Que la convención no nos protege a todas las personas que tenemos un diagnóstico de trastorno mental, ¿sí? Volvemos al interés superior, que únicamente tiene justificación como medida de protección, ¿sí?, y que se le proporciona un sistema de protección y no de exclusión, ¿sí? Y además, digamos, en el argumentario de esa sentencia, recogen el derecho comparado, que es que en otros países pues también han dicho que su sistema de sustitución de la capacidad jurídica sí que cumple la convención, ¿no? En este caso Canadá, Italia y Francia, ¿sí? Vale, hasta aquí esto fue pasando durante algunos años, ¿sí?, hasta que, bueno, estas son como las conclusiones de la sentencia, ¿sí? Habla de eso, de insuficiencia mental, que permitiría derogar el principio de igualdad formal, ¿sí?, que habría un estado patológico que tiene una valoración, ¿sí?, profesional, que se hace en exclusivo interés de la persona y que se hace por medio de una sentencia que priva a la persona de la capacidad de obrar, ¿sí? Es decir, como que esto está todo, digamos, cubierto por ley, claro, pero está cubierto por un marco jurídico que es previo a la convención y que no se ha adaptado a la convención. Cuestión, llega el 2014 y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU dice, vamos a tener que volver a escribir porque no han entendido nada, si lo han entendido todo mal. Y desde el 2014 comienzan a publicar observaciones generales. La observación general número 1, precisamente para decir, no entendieron el artículo número 12, ¿sí?
Lo dice, sí, esto lo recogí la versión de lectura fácil porque a veces así alguien lo entiende. Si los países no entienden bien sus obligaciones, es necesario explicar más el artículo 12 de la Convención para conseguir que se cumpla. Es esto, ¿no? El artículo 12 es una adaptación del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especificando lo que para nosotros también se aplica, ¿sí? Cuestiones, ¿sí? Fundamentales. Hay que distinguir la capacidad jurídica de la capacidad mental. No son lo mismo. La capacidad mental puede verse afectada, pero la capacidad jurídica es inalienable, ¿sí? No se le puede quitar ni disminuir ni limitar a ninguna persona bajo ninguna condición porque sigue siendo persona, ¿sí? Además que, digamos, en la observación general número 1 critica, ¿sí?, por falta de evidencia científica, la evaluación de la capacidad mental, por subjetiva, por variar de criterios, etc., ¿sí? Y que no tiene nada que ver, ¿sí?, digamos, el desempeño cognitivo de la persona con el hecho de que siga siendo persona. Los países, digamos, no es que tienen que dejar a las personas desamparadas, ¿sí?, que si no, o le quitamos la capacidad jurídica o les dejamos desamparadas. No, los países están obligados a dar los apoyos necesarios para ejercer la capacidad jurídica, ¿sí? Ahora bien, que, digamos, sea una obligación de los estados dar estos apoyos no quiere decir que las personas estén obligadas a aceptarlos, ¿sí? Las personas tienen derecho a recibir los apoyos, pero pueden ejercer también el derecho a rechazarlo, ¿sí? Por lo tanto, no se puede, digamos, intervenir de manera involuntaria. La involuntariedad tiene que salir del sistema de atención y de abordaje a la discapacidad psicosocial. ¿Qué son los sistemas de apoyo y qué los diferencia de los regímenes de sustitución de la capacidad jurídica? Nunca se retira o limita la capacidad jurídica. Las personas que dan el apoyo no pueden ser nombradas por un tercero contra la voluntad de la persona. La persona tiene que estar de acuerdo de quién va a ser o quiénes van a ser sus apoyos. Tienen en cuenta la voluntad y la preferencia de las personas. Y obviamente la persona puede tener potestad para rechazarlo. En relación a tener en cuenta la voluntad y las preferencias de las personas, se pueden decir, pero hay casos en los que no se puede saber porque la persona no tiene manera de poder comunicarse. Vale, en ese caso lo que hay que actuar es no por un principio de interés superior, sino de cuál sería su preferencia si la pudiésemos conocer, ¿sí? Por eso ya vamos a ver que hay sistemas de salvaguardas para poder saber cuál sería su preferencia cuando no la puede comunicar. Vale. Obviamente tienen que tener un enfoque de derechos humanos, tienen que estar disponibles también para tomar decisiones sin repercusiones jurídicas y ser accesibles, adecuados y asequibles. Vamos a ver qué quiere decir todo esto, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, quiere decir que deberían ser prestaciones gratuitas, ¿sí?, que estuvieran accesibles para las personas que no tienen recursos para pagárselas, por ejemplo, y que también tienen que estar adaptadas a las posibilidades de que la persona pueda entender lo que se le está ofreciendo. Por ejemplo, se incluyen entre este tipo de apoyos las redes de apoyos, los acuerdos de apoyo, los grupos de apoyo entre pares o entre iguales, los grupos de ayuda mutua, el apoyo para la defensa de los intereses propios, la defensa independiente y las directivas anticipadas o las planificaciones anticipadas de decisiones compartidas. Hay muchos recursos que aquí igual todavía algunos nos suenan a chino porque no lo hemos utilizado. Si no voy mal de tiempo, voy a poner algunos vídeos, que también me gusta mucho esto, lo que vamos a ver después, porque siempre pensamos que poder cambiar el modelo tiene que ver con tener recursos económicos y que esto se puede hacer en el norte de Europa y aquí no se puede hacer. Cuando el cambio lo está encabezando Latinoamérica. El cambio se está haciendo en Perú, en Colombia, en México, con muchísimos menos recursos que los de aquí, porque el sistema que tenemos aquí es insostenible, es carísimo, porque muchísimas personas en el sistema que tenemos aquí hacen un proceso de cronificación y los sistemas, digamos, que tenemos aquí en los cuales las personas toda la vida alguien tiene que hacerse cargo de ellas, son carísimos y son muy difíciles de sostener. Y tenemos también un gasto farmacéutico altísimo, porque está todo muy centrado todavía en el control de los síntomas, en lugar de trabajar otros aspectos fundamentales para promover procesos de recuperación. Las salvaguardias, ¿sí? Las salvaguardias, bueno, son diferentes recursos que tienen que ver con que la persona pueda decidir en los momentos en los que está bien, para que cuando llegue un momento en los que no está bien, la decisión ya esté establecida y se haya que tenga que respetar.
lo que dicen es esto, ¿no? Que sirve para proteger a las personas en la prestación de apoyos, no impedirles que tomen decisiones ni protegerlas de la posibilidad de asumir riesgos o de equivocarse. Esta cita la he puesto porque aparece en muchos documentos, ¿sí? Parece que nosotros tuviéramos potestad para decidir la decisión correcta, ¿sí? Que no tienes potestad para pegártela, para tomar decisiones equivocadas, ¿no? Para meter la pata, como si el resto de las personas no diagnosticadas no se hubiesen equivocado un montón de veces en la vida, ¿sí? Y no hubiesen tenido que aprender de sus errores. Parece que nosotros somos las únicas personas que tenemos excluida la posibilidad de aprender de nuestros errores, ¿no? Se nos considera personas incapaces de aprender por experiencia, se supone, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Eso también hay que incorporarlo en las perspectivas de trabajo. Las personas se pueden equivocar. La cuestión es trabajar para que las personas aprendan de los errores. El objetivo fundamental de las salvaguardas es garantizar el respeto a los de los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, no en decidir por ellas. Vale, obviamente basada en la voluntad y las preferencias, protección contra el abuso y la influencia indebida, proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, y también se recomienda asesoramiento independiente. Es decir, también es fundamental tener algo, hay figuras que aquí todavía no tenemos, pero que tienen que comenzar a incorporarse para garantizar que esto se cumple como debe cumplirse. Porque si no le vamos a cambiar el nombre y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, tienen que tener mecanismos de rendición de cuentas que permiten impugnar la decisión. Cuestión fundamental, hay algunas figuras jurídicas que ya existen. No lo sé aquí en Madrid o en el resto del Estado español, pero me imagino que sí. Pero el Código Civil catalán ya recoge desde hace varios años la figura de asistente, ¿sí? No ha eliminado la tutela y la curatela, pero ha incorporado la figura de asistente, que es un sistema de apoyo como el que está describiendo aquí, en la cual no te lo nombra un tercero, ni va por la vía judicial, sino que va por la vía administrativa. Es un común acuerdo firmado también por la persona, que también puede decidir, y además se evalúa, la persona hace la evaluación año a año y puede decir si ya no quiere más que esa persona sea su apoyo, si quiere otra o no quiere ninguna, ¿sí? Eso ya existe. Y hay una variabilidad absolutamente inmensa entre un territorio y el otro, si se aplica o no se aplica. Por ejemplo, en Barcelona es prácticamente, Barcelona provincia, es prácticamente inexistente, y en Girona el 60% de los nuevos casos que se resuelven con la figura de asistente y no como tutelas o curatelas, ¿sí? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque está la Fundación Suport, la Fundación Tutelar Girona, que apuesta por este modelo y que, por lo tanto, digamos, se resuelven por aquí, y no hay más dificultades que las que hay en la provincia de Barcelona, ¿sí? Ya tenemos ejemplos de salvaguardas. Por ejemplo, la planificación de decisiones anticipadas de Andalucía, ya hace muchos años que lo tienen, que no lo están incorporando en casos aislados, pero, digamos, los materiales ya existen. Ya están traducidos al castellano. Este es parte de una serie de materiales más grandes que elaboramos desde Activament para el Departamento de Salud a través del proyecto Activat. Incluye el cuaderno, incluye todo un apartado que es un plan de crisis. Porque cuando pensamos en las crisis, históricamente siempre pensamos qué hacemos para evitarlas, y cuando vienen, pues te pillan a contrapié por un montón de cosas. Y la idea es, ¿qué quiero que se haga o no se haga cuando yo tengo una crisis? Desde cosas tan elementales y básicas como quién va a tener la llave de mi casa para darle de comer al gato, ¿sí? Hasta qué medicación acepto y qué medicación no acepto, ¿sí? Y esto se elabora de manera colaborativa con tu entorno próximo, escogido por la persona, quiénes son, ¿sí? Sus personas referentes, con tu equipo de profesionales. Esto se firma y se incorpora a la historia clínica, ¿sí? De manera que, ¿no?, ya se puede respetar cuando yo esté en una crisis qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Cosas tan básicas, ya que se habló de violencia, por ejemplo, de género. Tú puedes decidir quién tiene derecho y no tiene derecho a visitarte, porque es un clásico que la persona que te va a visitar tiene que ver con los motivos por los cuales tú estás ingresada, ¿sí? Un ejemplo clásico son las situaciones de maltrato. Situación del reconocimiento de la capacidad jurídica en el Estado español. Igual esto ya lo sabéis, ¿no? Pero ya tenemos un anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, del 14 de enero de 2019. Antes o después, pero pronto, vamos a tener aquí también, en nuestro marco jurídico legislado, ¿sí?, que no va a ser legal continuar con el sistema de sustitución de la capacidad jurídica. Por lo tanto, ya va a venir. No es una cuestión que nos esperemos después a ver cómo cambiamos la manera de trabajar, porque lo tenemos aquí. Ya hay estados que lo tienen, ¿no? No solamente Colombia, Perú, Alemania también lo tiene. Este es muy bonito, pero lo voy a saltar,
Porque es una publicidad, todo lo que yo expliqué un tostón, esto en 2 minutos lo hacen súper divertido. Cuando estuvieron promocionando la aprobación de la ley de capacidad jurídica es un vídeo. ¿Voy bien de tiempo o no? Regular, me lo salto. Vale, voy a poner 2 ejemplos. Este sí, a ver si me lo pone allí, ¿sí? Vale. Mi nombre es Ruth Mary, tengo 38 años, vivo aquí en Villa María del Triunfo. Cuando estoy en mi casa me dedico a vender, hacer recargas. Ahora mis metas son, tener un trabajo para sustentarme económicamente yo. Ampliar más el negocio y en verano pienso vender helados aquí, ¿no? Me gusta escuchar música y limpiar mis cosas. Como 3 años he trabajado. En ese tiempo, en ese transcurso, yo me sentía todo estresada, cansada, y así seguía trabajando. Empecé a escuchar voces todo el tiempo. Ya mis familiares se preocuparon, ya no pude ir a trabajar. En la psiquiatría me dijeron, allá en Huancayo, me dijeron que yo tenía esquizofrenia. Las personas con discapacidad psicosocial son personas que podrían tener lo que hoy en día se entiende como un trastorno de salud mental, que al interactuar con la sociedad se enfrentan a barreras que impiden la realización de sus derechos, ¿no? Cuando estamos con discapacidad, no es que vas a hacer así todo ya al rápido, sino que te tienen que tener mucha paciencia y lo haces bien, pero hay otras personas no saben comprender. Una de las principales barreras es el estigma que se ha construido en relación a las personas que conviven con un problema de salud mental. Este estigma lo que genera es aislamiento, exclusión y finalmente no permite que la voz y la voluntad de las personas con discapacidad psicosocial sea escuchada y que sea respetada. Y cuando se llegaban a enterar de mi caso, decían que no, hasta aquí nomás. Trabajaba entonces un mes y me decían que no me puedes ayudar, porque en la tele sale que uno que escuchaba voces mató a otra persona, entonces la gente vive con esa idea que les pueden hacer daño. Nosotros desde la ONG SODIS estamos implementando un proyecto llamado Redes de Apoyo para la Toma de Decisiones, que lo que intenta hacer es construir vínculos de apoyo en un grupo de personas, usuarios del Centro de Salud Mental Comunitario de Lima. La idea de los apoyos es que estos puedan colaborar a que la propia persona pueda tomar decisiones en base a sus preferencias y a sus deseos y que lo que prevalezca sea su voluntad. El enfoque de discapacidad del proyecto se encuentra enmarcado en lo que señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que lo que señala es que la discapacidad no se encuentra en la persona, sino en el entorno, ¿no? En donde vamos a encontrar las barreras. Y lo que se busca a través del proyecto es demostrar que una vez que esas barreras desaparecen o que la persona puede contar con los apoyos para enfrentar esas barreras, la discapacidad también deja de ser un problema. Mi hermana Dorcas bastante me apoyó. A veces cuando yo recaía, ella sabía, ¿no? Mi hermana había estudiado enfermería. Me veía a mí mal las crisis que me están dando. Compartimos espacios de diálogo con los familiares para poder pensar todos juntos en cómo ser un apoyo para la persona con discapacidad. Es ser un acompañante, un orientador, uno que de repente guía, ¿no? o sugiere, ¿no? Cuando ella de repente tiene ganas de hablar conmigo, me cuenta, ¿no? Le escucho, le sugiero qué es lo que puede hacer. Así pues me apoyan. Estamos desarrollando documentos con las personas que le permitan poder decidir sobre cómo enfrentar una crisis o qué condiciones acepta o no para una situación de crisis. A veces cuando estás en esa crisis te llevan a la fuerza, al hospital, pero quizás no era necesario, no le ves. O a veces también la persona reaccionan diferentes. Allá en SODIS todos daban ahí su palabra, expresaban su sentir
Hemos tocado, o sea, cómo tomar una decisión, saber escuchar a otros y decidir nosotros si está bien o está mal. Como resultado del proyecto hemos obtenido que los participantes poco a poco empiezan a tener mayor control sobre sus vidas, empiezan a darse cuenta de que su voluntad y su autonomía merecen ser respetadas. Necesitamos que la comunidad sea responsable por las personas con discapacidad y que todos seamos conscientes de que es necesario incluirlas y que no pueden ni deben ser discriminadas. Bueno, gracias.